Amigas y amigos del canal del Congreso, estamos en una edición más de su programa En el Tintero y en esta ocasión tenemos una invitada de lujo para hablar de un tema imperdible. Cuento con la presencia y agradezco a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez que nos acompañe esta noche aquí en su programa En el Tintero para hablar de un tema que es la soberanía y justicia energética. Senadora, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Y antes que otra cosa, pues presentarte un poco, porque te conoce mucha gente, pero yo quiero dejar constancia en este programa de tu calidad como senadora y presidenta de la Comisión de Energía en este Senado de la República, Gracias. como además una estudiosa, activista del tema energético, profundamente interesada, pero además es senadora por la Ciudad de México e hija de don Eberto Castillo, quien no amerita más que decir que es un actor sin el cual no se entendería la historia política, incluso científica de México. Y bueno, me siento muy honrado, nuestro auditorio disfrutará de la charla y tu presencia en tu programa para hablar de este importante tema, senadora. Sí, muy bien, pues desde luego que en el caso de la energía, pues ha sido un tema muy importante en el que yo he estado involucrada desde hace muchos años y pues sabemos que sin energía no puede haber vida, no puede haber desarrollo y por tanto el hecho de que yo encabece esta Comisión de Energía para mí ha significado pues una cuestión básica debido a que ahora en este sexenio con la presidenta, nuestra primera presidenta después de 200 años del México independiente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se han hecho pues reformas básicas para nuestro país, reformas que tienen que ver con lo que planteabas del tema de esta charla, que es la justicia energética, la soberanía energética, la soberanía nacional para poder tener presente y futuro en nuestra patria. Déjame poner en contexto a nuestro auditorio y partir de ciertos momentos. Primero, nosotros de niños, de niñas, teníamos presente a Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera, creo que nadie negará el 21 de marzo, esa fecha histórica, y luego teníamos como referente a López Mateos con la industria eléctrica, y de pronto llegamos a un año de 2013, donde ocurren las reformas estructurales del presidente Peña Nieto y las cosas cambian. ¿Qué transformación hubo en 2013 que nos dejó, digamos, en la necesidad de revisar años después y reconducir esta situación? ¿Qué pasa con esas reformas estructurales de 2013 en materia de la industria eléctrica y en el tema también de los hidrocarburos? Bueno, durante una larga etapa en nuestro país, durante el neoliberalismo, 36 años de esta situación, pues lo que vinieron a traer como consecuencia fue un proceso de privatización en nuestro país. Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, donde yo participé de muy joven, una lucha que se daba y que encabezaba el ingeniero Eberto Castillo Martínez y Demetrio Vallejo, era la lucha para que no se entregara todo nuestro petróleo al extranjero, sino que se señalaba que el petróleo debería de servir para generar riqueza en nuestro país, no en otro lado del mundo. Y ahora lo que vimos con el proceso de privatización fue que día con día nos hicieron que nos despojáramos, ¿verdad?, como pueblo de México, a partir de estas reformas estructurales que hicieron, de esta riqueza tan importante para los mexicanos y para las mexicanas. Entonces, durante las reformas que se hicieron con Enrique Peña Nieto fue la culminación de todo este proceso de desestructuración y de entrega de nuestros recursos naturales. Y lo que se hizo fue justamente o injustamente, digamos, pues privatizar. Se planteó en ese momento que se iba a tener una gran riqueza, que se iban a explotar y se iban a extraer de nuestro subsuelo más de 3 millones de barriles de petróleo, que se iban a generar más de 2 millones
de empleos, y bueno, pues el resultado fue completamente lo contrario, porque de los 110 contratos que se dieron, única y exclusivamente podemos señalar que están funcionando 3, y de estos 3 solamente están extrayendo alrededor de 60,000 barriles de petróleo diario. O sea, muy lejano de los 3 millones, y Pemex siguió produciendo y la meta pues es 1,800,000 barriles diarios. Nos podemos dar cuenta de la lejanía entre estos 60,000 barriles de petróleo diarios y el 1,800,000 en general. Por lo tanto, pues fue un fracaso esta reforma energética, porque estos contratos para lo que sirvieron fue nada más para la especulación, para que especularan en la bolsa, pero no para producir. Y si hablamos de electricidad, hablando de la Comisión Federal de Electricidad, podemos ver que si el país necesitaba que se produjera lo que requería para toda la República, se otorgaron contratos por 3 veces lo que se requería, es decir, se entregaron muchos más contratos de lo necesario. Nos podemos dar cuenta que esto también generaba un problema. Entonces, déjame interrumpirte, porque este es un dato que verdaderamente creo que debemos revisar. Esto es, se dieron mucho más contratos, se dieron 2 veces más el número de contratos, 3 veces más de lo que requeríamos en el mejor punto de generación de energía. Electricidad. ¿A qué atribuyes tú esta circunstancia? ¿Especulación de los contratos? Pues también, y a la falta de planeación, y a la corrupción, y a los negocios finalmente. Entonces, esta problemática pues incide en que si no hay falta de planeación, si realmente no se está produciendo lo que se debe de producir, pues efectivamente todo esto va al fracaso. ¿Y qué es lo que se hace cuando entra Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en esta cuarta transformación? Lo que hace es una política para la soberanía, es decir, una política fundamental para la recuperación de tanto Pemex como la CFE para nuestro país. Entonces, el 5 de febrero del 2024, Andrés Manuel López Obrador envía unas reformas constitucionales, y el 5 de febrero del 2025 nuestra presidenta Claudia Sheinbaum envía unas reformas a las leyes secundarias. Entonces, en este periodo que tuvimos de 1 año, lo que hicimos desde el Congreso mexicano fue constituirnos pues como un Congreso constituyente por las 21 reformas que se hicieron a nivel general, y en específico las relativas a energía. Y con estas modificaciones se planteó la recuperación de Pemex y CFE para beneficio del pueblo. En lugar de ser empresas productivas del Estado, se plantea como empresas públicas del Estado, sin que esto quiera decir que no sean productivas, sino que tienen una orientación social y no una orientación mercantil. Se tienen que recuperar para beneficio del país, y por eso el concepto que tú mencionabas de justicia energética, se incorpora este concepto de justicia energética para que la energía eléctrica llegue a todos los rincones de nuestra patria. Tenemos como meta que el 99.9% de nuestro país cuente con energía eléctrica en toda la República Mexicana. Deja poner en la mesa un tema que puede ser un mito y que valdría la pena dilucidar. Durante este paquete de reformas que manda el presidente Obrador en 5 de febrero de 2024, y donde van estas reformas en materia energética para recuperar la soberanía sobre estos recursos, se decía y se dejó ahí por momentos que estas reformas violarían el Tratado de Libre Comercio, en su momento el TEMEC, por aquella cláusula que se llama cremallera, que lo que has dado no lo puedes modificar a nivel de la Constitución. Hubo una reforma del artículo 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. ¿Cómo logran superar eso para no crear una falta de armonía con el tratado? Sí, mira, no existe ningún problema en este sentido, y
Lo que es necesario tomar en cuenta es que en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, es que la Comisión Federal de Electricidad en estos momentos está produciendo y tiene ahora sí que la capacidad para el 54% de la energía, y en el caso de la iniciativa privada se tiene el 46%. Es decir, no se quiere señalar que no haya una participación de la iniciativa privada, y esto debe de quedar muy claro, sino que la prevalencia es del Estado. Y en este caso, pues desde luego que se tiene que potenciar la capacidad de estas áreas estratégicas de nuestro país para el desarrollo, pero tomando en cuenta que es fundamental que exista la inversión privada. Y en el caso de la energía eléctrica podemos señalar que será la inversión más grande de la historia durante este sexenio, ya que son más de 30,000 millones de dólares, y en especial la iniciativa privada con 9,000 millones de dólares. Entonces no existe ninguna contradicción en este sentido, sino hay una integración, y esta integración ya de este sector, en lugar de estar disperso con filiales, con cuestiones que afectaban incluso para el desarrollo, ahora ya están integradas dentro de una misma institución con el objeto de producir y de que dentro del Plan México haya la inversión que se requiere tanto del Estado como de la iniciativa privada para el desarrollo de nuestro pueblo. Eso debe quedar muy claro, y está muy claro. Entonces la inversión público-privada es armónica, con una rectoría del Estado, como siempre debe haber sido, como creo que la perdimos en 2013, y se recupera la rectoría del Estado. Así es. Y ahora el tema de los hidrocarburos y el petróleo, para ser preciso, pues es claro, y creo que tú además que estás muy metida en el tema, que ya no es como en el pasado, que los yacimientos se encontraban prácticamente en la plataforma continental o en aguas no profundas. Ahora hay que ir a las aguas profundas, se requiere investigación, se requiere inversión. Sí, se requiere desde luego investigación, inversión y de diversificación, porque una de las cuestiones que se están trabajando desde luego en esta administración es lo relativo a la transición energética. Claro. Y sabemos que en el caso del gas, pues forma parte de esta transición energética. Quiero decir que hay proyectos que se están llevando a cabo dentro de Petróleos Mexicanos y que en específico existen estos proyectos mixtos. Uno de los problemas que ha existido en el caso de Petróleos Mexicanos, también con tantas subsidiarias, y vuelvo al tema de la desintegración, es que de lo que se trató durante el periodo neoliberal, pues fue de desintegrar nuestra planta productiva con el objeto, pues en muchos casos de chatarrizarla. Ese podría ser ahora sí que la palabra que podríamos estar utilizando, porque de lo que se trataba era de venderla al mejor postor. Desgraciadamente, por ejemplo, nos platicaban algunos trabajadores de unas refinerías que cuando asistía el presidente de la República a hacer las visitas a las plantas productivas, lo que se encontraban es que eran visitas como venta de garage, porque recorrían las plantas, las instalaciones, con algunos extranjeros para ofertarlas y para tratar de venderlas, ¿no? Esto es obvio que fue del conocimiento público, y de lo que ahora se trata pues es de fortalecer toda la planta productiva, de la integración ya no en 41 filiales y en todas estas subsidiarias que se estaban vendiendo entre ellas mismas a precios comerciales, sino pues incluso como son las empresas petroleras de todo el mundo, que están realmente integradas, que producen
y que no hay tantos impuestos que pagar. Entonces, en este caso, con la llegada de la Cuarta Transformación, lo que se hizo fue ir bajando poco a poco estos impuestos que eran muy gravosos, porque ninguna empresa en el mundo puede subsistir pagando lo que se pagaba en el caso de Petróleos Mexicanos, y por lo tanto, pues también esa es la ruta que se está siguiendo para lo que ahora se llama el derecho petrolero del bienestar, en lugar de los otros derechos que existían, que así se llaman derechos, que son los impuestos que pagaba Petróleos Mexicanos. Es decir, hay todo un marco constitucional, y a partir de estas mismas reformas y de las leyes secundarias, con el objeto de ir fortaleciendo cada vez más a estas industrias fundamentales para que sigan sirviendo como palanca del desarrollo en México. Es obvio que se tiene que destacar, por ejemplo, que en la reforma constitucional, sobre todo el artículo 28, se recupera la rectoría y además el Estado es el que generará energía o es el que, digamos, explotará los recursos, en el caso de los hidrocarburos. Esta reforma no creo que haya sido muy claramente dicha y este espacio debe ser para dejarlo muy claro. En este esquema que ahora ustedes revisarán, porque una cosa es la reforma constitucional y ahora vienen las leyes que habrán de trabajar derivado de las iniciativas que mandó la presidenta, como bien lo decías, tenían una estructura donde había la Comisión Reguladora de Energía, el SENACE. ¿Qué pasó con estos entes? Bueno, en el caso de estos organismos autónomos, una de las reformas que se hicieron está relacionada desde luego con que no existan como organismos autónomos, por lo que planteábamos hace un momento de la planeación, la falta de planeación. Cuando yo te comentaba que se habían otorgado 3 veces más de lo que se requería en cuanto a los permisos para la producción de energía, pues era la Comisión Reguladora de Energía la que entregaba por un lado estos permisos, otra la que operaba, otra la que finalmente le daba seguimiento, es decir, todo estaba desconectado o conectado supuestamente, pero finalmente desintegrado, y el resultado pues es este mismo resultado que coinciden incluso los mismos empresarios en que no era funcional y no era adecuado como se estaba llevando a cabo este procedimiento. Entonces lo que se hizo fue también que estos organismos, como el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, integrarlos en lo que es la Comisión Nacional de Energía, que depende directamente de la Secretaría de Energía. Y con este objetivo, bueno, de lo que se trata es de que esté la Rectoría del Estado, que exista planeación y que a partir de esta planeación se entreguen este tipo de permisos, no en función del negocio que se pueda hacer en cierta zona, sino de las necesidades de nuestro país, donde el objetivo social del Estado, pues desde luego es para el desarrollo de las mismas comunidades. Y en este caso sí quiero hacer énfasis también en lo que es el Internet. O sea, sin Internet pues no hay interconexión entre nosotros, sin Internet ahora pues no nos podemos comunicar, sin Internet no hay desarrollo de la cultura, no hay desarrollo para las comunidades más alejadas y para que pueda haber realmente pues la educación y que ésta llegue a los diferentes lugares de nuestro país, es decir, que sean estos derechos y que para ello esté este concepto como la piedra angular, lo denominado la justicia energética, claro, es decir, la justicia social. Y es un derecho llave. Sin ese derecho no podemos abrir y acceder a otros derechos, y esto lo hará la CFE. Ajá, sí, es en el caso concreto la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, pues es el programa Internet para todos y para todas. Y ahí está la justicia, la soberanía de la justicia energética, que es un conjunto de acciones para que el beneficiario último
el pueblo de el pueblo de México, sin lugar a dudas, sin que falte armonía en la inversión privada, sin que haya generación de riqueza y seamos además un punto atractivo para establecer inversión, como lo dijiste hace un momento. Ahora, ustedes tienen mucho trabajo, como senadora, como presidenta de la Comisión de Energía, como legisladora y además como interesada, y es que hay que rehacer las leyes. Hay que hacer una ley para Pemex, hay que hacer una ley para CFE. Bueno, en el caso de las leyes, ya estas leyes con estas reformas que se hicieron recientemente a partir de lo que envió nuestra presidenta de la República, ya se reformaron, son 11 leyes. Sí. Y yo resaltaría el caso de la ley de la planeación y la transición energética, el caso de la ley de la geotermia y pues en general estamos hablando de todas las leyes que son la base fundamental para el desarrollo aquí en México, pero estas son básicas porque le hemos estado apostando a las energías renovables y en este caso hay proyectos muy importantes que se hicieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, como la planta fotovoltaica que se encuentra en Puerto Peñasco, Sonora, y que va a ser la más importante de América Latina y también pues la quinta o la octava a nivel mundial. Entonces una planta con una capacidad muy importante de 1000 megawatts y ahora está recientemente anunciando nuestra presidenta lo que es la inversión en el caso de Baja California Sur, de unos proyectos termosolares con una inversión de $800 millones que estarán considerando esta capacidad de asoleamiento que tiene nuestro país y por tanto esta ley de la planeación y la transición energética son básicas, que diríamos que hay algunos aspectos relativos a lo que sería ya la reglamentación, que ya le compete directamente al Ejecutivo, pero el Legislativo pues finalmente consideramos que... Ahí están las leyes, tanto las nuevas leyes como aquellas que tuvieron que reformarse. Ahora vendrá el tema reglamentario y la ejecución. Creo que has dicho una cuestión importante que probablemente ha sido entendida de manera diferente. El hecho de que recuperemos el tema petrolero, que replaneemos el tema petrolero y en el tema de la CFE incluso se utilicen ciertas tecnologías que derivan de los propios energéticos, no significa que México no le apueste a esa transición energética con las energías limpias, llamadas así en general, con las basadas en recursos renovables, con el aprovechamiento, decías, del asoleamiento. Tenemos un rico territorio y hay proyectos que señalas, la presidenta ha manifestado, y vamos en forma paralela o quizá apostando un poco más a este segundo sector. De estas circunstancias y esos proyectos, pero evidentemente hay interés de la población en participar y hay interés de los inversionistas por hacerlo. Entonces México va cumpliendo con esa cuota pese digamos, al descalabro de la Convención de París, ¿no? Del Acuerdo de París. Ajá. Bueno, México ha asignado muchos compromisos. Estos compromisos son importantes para el 2030 y en este sentido el 25% de lo que se esté generando a nivel de energía eléctrica va a ser a través de las energías limpias, las llamadas limpias, de lo que son en las energías renovables. Y yo nada más quisiera también hacer énfasis ahora que hablábamos de las reformas constitucionales, que algo básico es que no se constituyen monopolios. O sea, el hecho de que la mayor parte de la generación esté relacionada con lo que se produzca por directamente el Estado no constituye monopolio, y este es un cambio fundamental en esa visión que se tenía en el neoliberalismo, que querían hacer competir en igualdad de circunstancias al Estado con la iniciativa privada. Esta visión mercantilista
fue abandonada. Bueno, no, y permíteme decir una cosa, es que, por ejemplo, a la CFE no se le daban certificados. Sí, Lo recordarás, ¿no? Entonces no había igualdad, creo yo. Así es, y bueno, pues cuando que el Estado tiene como objetivo el beneficio social, y un concepto que me parece también necesario remarcar es que estamos en este proceso, en el andamiaje para lo que es la construcción de esta Constitución del Bienestar, el Estado constitucional del bienestar. Eso es lo que hemos venido cimentando desde este Congreso Constituyente, yo le llamaría. Pues, senadora Laura Itzel, ha sido verdaderamente una plática que nos deja muy satisfechos. Esperamos que el auditorio haya quedado informado, que las personas que te han seguido en este programa hayan tomado mejor información. Yo verdaderamente he deleitado tu charla. Creo que hemos tenido un momento donde hemos dilucidado temas complejos que has logrado bajar para nuestro auditorio. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros. No, pues para mí un honor poder estar compartiendo esta charla contigo. Me parece que son temas que no debemos de decir que son temas alejados de la gente, sino todo lo contrario, que lo tenemos que aterrizar efectivamente porque son para beneficio de la sociedad, para beneficio del pueblo de México. Muchas gracias. Pues ahí está, el agradecido soy yo en nuestro auditorio. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradezco, les esperamos en una edición más de su programa En el Tintero. Gracias.